Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 13. Invasores. Hay muchos bosques y pocas llanuras en el territorio del reino de Sachstein. Puede ser la razón por la cual los países vecinos lo llaman el país de las montañas y los bosques. Las características geográficas inadecuadas para las interacciones entre las aldeas y las ciudades vecinas dieron origen a innumerables países pequeños en la antigüedad. Después de cruzar una o dos montañas, el área se convertiría ya en una tierra extranjera. Las montañas que los rodean, y es decir, el terreno llano y los bosques que aún son oscuros incluso al mediodía, fueron respectivamente los dominios que los reyes gobernaron. Sachstein nació uno por uno aplastando esos países pequeños y anexándolos. Debido a que tenía tal pasado, la lealtad de cada clan local poderoso aún era baja incluso ahora, a pesar de que habían pasado más de 250 años desde la fundación del país. Un señor local poderoso es lo que se llama un señor feudal local en Brunhild, pero se enorgullecen de sí mismos por el hecho de que son descendientes de reyes de los países que una vez fueron pequeños. Además de los nobles señores feudales, el nombre de quien controlaba a tales poderosos señores locales tan problemáticos y gobernaba Sachstein era August Benedict von Rothschild-Sachstein. Tenía 42 años este año. Era un rey cuya peculiaridad era su rostro serio finamente cincelado como si estuviera afilando una roca. August era conocido por el hecho de que rara vez se reía. Se decía que incluso cuando daba la bienvenida a una reina y también cuando un príncipe había nacido a salvo, ni siquiera sonreía. Su Majestad, no es feliz. Cuando la reina preguntó ansiosamente mientras sostenía al bebé recién nacido, August respondió, no hay forma de que no sea feliz, sin cambiar su expresión en absoluto. Hubo un rumor de que tal August había sido visto con una sonrisa en su rostro un día, hace 2 años. Fue cuando supo que la guerra civil de Bruña había terminado y que el duque Thenardier y el rey Farón habían muerto. Para August, quien apuntaba al territorio de Bruñe, las existencias de Thenardier, Farón y Roland conocido por el apodo de Caballero Negro eran realmente molestas. Mientras Roland estaba en la frontera occidental, August seguía perdiendo sin importar cuántas veces intentaran invadir. Incluso cuando decidió apelar a otros medios que no fueran el poder militar, se vio obstaculizado por Thenardier o Farón. Aunque Thenardier era un hombre que no prestaba atención al rey de su propio país, era fiel y ansioso cuando se trataba de proteger su esfera de influencia. Farón también era consciente de eso, por lo tanto, hubo varias ocasiones en que ambos cooperaron y trataron con Sachstein. August también había intentado causar una grieta entre Farón y Roland, pero esto también terminó en un fracaso. La lealtad de Roland y la confianza de Farón con el Caballero Negro no vacilaron en lo más mínimo, sin importar el plan que usara. Esas 3 personas habían desaparecido de la faz de la tierra. No era de extrañar que incluso August sonriera ampliamente. Sin embargo, no hizo algo como reunir inmediatamente soldados e invadir Bruñe. Roland fue asesinado premeditadamente y Farón murió de una enfermedad, pero escuché que Thenardier fue asesinado en acción. En otras palabras, el que derrotó a ese hombre está en Bruñe. Sería vergonzoso invadir asertivamente pensando que ya no existía un enemigo y tener las mesas giradas sobre él. Además, también le preocupaba que Riggin se convirtiera en el gobernante de Bruñe, sucediendo a Farón. Mientras organizaba sus preparativos militares, August investigó la situación interna de Bruñe. Investigó en detalle sobre Riggin y Tigre y finalmente decidió mover a sus soldados. El tiempo ha llegado. Tendremos el banquete de la Blanca Águila de Marsteller en el Caballo Rojo, Bayard. El Caballo Rojo, Bayard, es el símbolo de Bruñe y la Blanca Águila de Marsteller es de Sachstein. Se decía que la Blanca Águila de Marsteller Svelgr enviaba las almas de los muertos al cielo. De los 3 generales en quienes confiaba, August ordenó la invasión de Bruñe a 2 hombres, Leonhard von Schmidt y Hans von Kreuger. Los 2 hombres respetuosamente recibieron la cita. Una bandera que mostraba una blanca águila de Marsteller con sus alas extendidas ondeaba al ser golpeada por el viento. Las 20.000 tropas de Sachstein lideradas por Hans von Kreuger tomaron posición en una tierra llamada Planville. Planville era un lugar a 1 o 2 días de marcha desde Nemetakum en el norte. Era una llanura herbosa muy grande donde solo había una colina. Los soldados de Sachstein estaban en espera desde la cima de la colina hasta el pie de la misma. Este ejército llamado las Tropas de Ataque del Sur o también el ejército de Kreuger estaba compuesto principalmente de infantería y el número de caballería era inferior a 100. Solo el comandante supremo Kreuger, su ayudante cercano, los exploradores y los mensajeros eran caballos montados a horcajadas. Kreuger tenía 31 años. Con cabello gris y ojos azules,
Tenía rasgos finamente cincelados y viriles como una persona de Satzstein. En parte porque nació como un plebeyo, fue amado por los soldados. Va bien por el momento. Mientras rodaba 2 dados en su mano fuera de la tienda que estableció en la cima de la colina, Kroiger murmuró. Hizo esos dados con guijarros a la edad de 15 años. Las esquinas estaban redondeadas a medida que estaban desgastados. Prácticamente era lo único que Kroiger siempre llevaba consigo. Kroiger de repente tiró los 2 dados en el suelo. Los números que aparecieron fueron 2 y 4, Kroiger frunció el ceño. Cada vez que él tiraba los dados en un capricho como ahora y la suma de los números que aparecía era un número impar, significaba que las cosas iban casi como estaban. Sin embargo, cuando la suma de los números que aparecían era un número par, eso significaba que algo problemático podría interponerse en el camino. Por supuesto, no era absoluto. En general, era solo la intuición personal de Kroiger. Hubo momentos en que había fallado incluso cuando aparecía un número impar, y también había tenido éxito incluso cuando aparecía un número par. De todos modos, el número sumado visible después del lanzamiento de los dados fue suficiente para que fuera cauteloso. Habían pasado más de 10 días desde que se detuvieron en Planville. Hasta ahora, el ejército de Bruñe los había atacado solo una vez. En ese momento, ellos, el ejército de Bruñe, fueron golpeados y habían huido. Puede que pronto haya una segunda batalla. Para Bruñe, no había forma de que pudieran dejar a las tropas de Kroiger para siempre tal como estaban. Kroiger llamó a un subordinado y le ordenó aumentar los grupos de exploración. En ese momento, el ejército liderado por Tigrebur Mudborn y Eleonora Viltaria estaba a una distancia de aproximadamente 2 días de ellos. Al día siguiente, después de haber abandonado las llanuras de Vesoul, las tropas combinadas de Bruñe /Diagonalstedt con Tigre como comandante supremo lograron unirse al escuadrón de caballeros de Lutis y al ejército dirigido por el conde Bourojek. Tigre y compañía que los vieron miraron con los ojos muy abiertos. Cada uno de ellos estaba sucio de barro, sangre y sudor. Si hubo personas que se lesionaron con vendas en todo su cuerpo, también había personas que tenían un atuendo incompleto, ya que habían perdido sus armas y guardias. Por encima de todo, había menos de lo que Tigre había escuchado. Así que lucharon y perdieron, ¡Qué manera tan cruel de perder! En contraste con Tigre, quien no expresó sus pensamientos, Ellen fue directa y áspera. Aunque Masas y Lim estaban allí, no culparon a la vanadiz de cabello plateado. Como había expectativas de que su poder militar aumentaría, no podían ocultar su desaliento. Lord Masas. Podemos distribuirles medicinas, vendas y reserva de armas. Lo haré. Deberías ir a encontrarte con los comandantes. Mientras acariciaba su barba gris, Masas hizo una mueca. Estaba el hecho de que debería escuchar la historia de ellos, y también se decidió que Tigre y su compañía tomarían un descanso de aproximadamente media koku. No establecieron un campamento. Esto se debía a que intentaron moverse inmediatamente después de que terminaron de descansar. En poco tiempo, 2 hombres a caballo guiados por Rurik aparecieron ante Tigre y compañía. Uno era un caballero vestido con una armadura y se veía alrededor de los 30. Tigre reconoció su gran constitución y su rostro serio. Era Eschelle del escuadrón de caballeros de Lutis. Entonces, el comandante del escuadrón de caballeros de Lutis eres tú, Ante el sorprendido Tigre, Eschelle se rió descaradamente con el rostro sucio de barro y chorros de sangre. El hecho de que él pudiera hacer tal expresión era probablemente una prueba de su fuerza mental. Ha pasado mucho tiempo, conde Born. Lo siento por reunirme contigo en esta apariencia ligeramente antiestética. No, estoy muy feliz de que pudiéramos encontrarnos con seguridad. El otro hombre probablemente estaba en sus 25 años. Tenía rasgos bien ordenados y las puntas de su cabello castaño estaban rizadas. Aunque era un peinado extraño, extrañamente le sentaba bien. Llevaba una armadura gris oscuro en su figura alta y colgaba una espada como un hacha en su cintura. Este hombre era probablemente el conde Bourojek. Bourojek no rompió su firme actitud, sus palabras fueron pocas. Un gusto conocerte. Soy Bourojek. Hubo un sonido de ira y humillación en su voz. La derrota podría haber sido muy frustrante para él. Después de pensarlo un poco, Tigre decidió no dar palabras de consuelo. Estaba el hecho de que esta era su primera reunión, pero también juzgó que un hombre como Bourojek debería quedarse solo tal como estaba. Luego, Masas, Ellen y Lim respectivamente se presentaron. Aunque Bourojek frunció el ceño cuando escuchó que había un ejército de Sted, Eschelle intercedió e hizo una reverencia a Ellen. Aunque es un poco repentino, podría contarnos la historia en detalle. Entonces, voy a explicar, respondió Eschelle con una voz profunda. Al caminar durante aproximadamente un día desde aquí hacia el sureste, hay una región llamada Planville. El ejército de Satzstein ha acampado en la colina allí. Tigre y Ellen, que estaban escuchando la historia a su lado, hicieron un pequeño asentimiento. Las llanuras cubiertas de hierba de Bruñe no eran tan ricas en altibajos. Ese nivel llano daba a luz y desarrollaba un tremendo poder de carrera y movilidad de los caballeros.
Teniendo esto en cuenta, podría decirse que era más bien una cuestión de que el ejército de Satzstein tomaría su posición en la colina. Schelle se quedó en silencio allí, y soltó un resoplido violento. Aparentemente habiéndose decidido a explicar cómo debía explicarlo, una vez más abrió la boca. El conde Bourouillet guardó silencio con una expresión amarga. El ejército de Satzstein ha tendido trincheras y cercas alrededor de la colina. No solo eso, también cambiaron la estructura de la colina. Los soldados enemigos que tomamos prisioneros lo llamaron Fuerte de la Colina. Fuerte de la Colina. Tigre frunció el ceño ante las palabras que escuchó por primera vez. Al parecer, también es el caso de Helen, ella ladeó la cabeza con desconcierto. Schelle continuó despreocupadamente la historia. Fue ayer cuando nos enfrentamos con el enemigo, pero antes de eso nos hemos estado fulminando con la mirada durante unos 8 días. Recibiendo la orden de repeler al ejército de Satzstein, Schelle hizo una salida con los 4.000 hombres de caballería del escuadrón de caballeros de Lutis. En el camino, se unió a los 6.000 hombres de caballería de varios nobles con el conde Bourouillet como el comandante supremo, y habían marchado hacia Nemetacum. Luego, se enfrentaron al ejército de Satzstein de 20.000, que asumió su posición en la colina de Planville. Tanto Schelle como Bourouillet mantuvieron la ira hacia el ejército de Satzstein que era el invasor, pero no intentaron atacarlos. Esto se debía a que había muchas trincheras y cercas alrededor de la colina y sentían que no podían ser atacados fácilmente. Por encima de todo, ambos comprendieron que eran muy inferiores al enemigo en términos numéricos. Instalaron un campamento en un lugar a unos 500 alcins, 500 metros, del ejército de Satzstein y decidieron esperar los refuerzos. Incluso asumiendo que los refuerzos no llegaran, se podría decir que sería su victoria total si pudieran bloquear el movimiento de 20.000 enemigos con 10.000 soldados. El ejército de Satzstein, que juzgó que Schelle y la compañía estaban tomando la postura de una guerra a largo plazo, inició escaramuzas desde ese día. Atacaron con ballestas y lanzando piedras desde muy lejos, y cuando el enemigo iba a atacar, inmediatamente escapaban. En el caso donde no usaron armas, usaron palabras. Despreciaban que los escuadrones de caballeros no pudieran hacer nada más que cargar, y ridiculizaron a la princesa Rigin con palabras indecentes. Lo que enfureció particularmente a los miembros del escuadrón de caballeros de Lutis fueron los insultos abusivos al caballero negro Roland. Aún así, lo soportaron. Cuando el 8.º día estaba a punto de pasar de esa manera, el ejército de Satzstein salió de la colina. Se pusieron cascos semiesféricos, llevaban un abrigo o una armadura en una cota de malla y colgaban una pequeña espada en la cintura. Había personas con una lanza y un escudo circular y personas con solo una ballesta sin una lanza o un escudo. Todos los soldados de Satzstein no salieron de la colina. Sin embargo, el número era 10000. Formaron ordenadamente filas y se acercaron a Schelle y compañía. Cuando estaban a más de 300 alcins de Schelle y compañía finalmente se movieron. No pensamos que perderíamos en un campo abierto. Incluso si escapaban a la colina, simplemente correríamos y los pisotearíamos. Aunque estaba rodeado de trincheras y cercas, era solo una colina, después de todo. Esto fue lo que pensamos, pero fue un terrible malentendido. Schelle levantó una esquina de su boca y reveló una sonrisa autocrítica. El escuadrón de caballeros de Lutis montó sus caballos, blandió sus lanzas y realizó un asalto frontal. Estos varios días, siguieron soportándolo. Dejaron que sus emociones que habían acumulado explotaran. También fue lo mismo para el ejército de varios nobles liderados por Bourouillet. Fueron atacados con ballestas y flechas casi todos los días, arrojaron piedras y fueron expuestos a burlas. Además, el enemigo era solo la infantería. Así que haciendo uso de la movilidad de los caballeros, probablemente podrían cortar la espalda del enemigo. Mientras levantaba nubes de polvo, el ejército de Bruñe montó la llanura cubierta de hierba rápidamente y golpeó sus lanzas con ira. Perforaron las caras del enemigo con lanzas y las volaron con los embates de los caballos. Luego los pisotearon con los cascos de los caballos cuando el enemigo cayó al suelo. Los gritos fueron ahogados por el sonido de las armas y nueva sangre fresca se esparcía sobre la sangre fresca. Fragmentos de cota de malla se esparcieron por el suelo y se tiraron lanzas y ballestas rotas. Tampoco era como si los soldados de Satzstein fueran golpeados unilateralmente. Derribaron a los caballeros a caballo colgando lanzas en las piernas del caballo y cortándolas con sus pequeñas espadas. Apuñalaron a un caballo con 3 o 4 soldados y le lesionaron el estómago o las piernas. Además, los virotes disparados con ballestas perforaron las armaduras de los caballeros y murieron con un solo golpe. La defensa del ejército de Satzstein era sólida. Era sólida. Incluso cuando había gente cayendo, los soldados en la parte de atrás llenaban inmediatamente el agujero hecho por aquellos que caían. Incluso cuando recibían la carga de los caballeros, se agrupaban y resistían hasta el final y nunca rompían sus filas. Aún así, el ejército de Bruñe gradualmente hizo que el ejército de Satzstein se retirara. El impulso estaba claramente del lado de Bruñe.
En este momento, Eschelle notó que se habían acercado demasiado al fuerte de la colina. Era natural que cargaran y los soldados de Satstein se retiraran, pero tuvo un mal presentimiento. No importaba cuánto atacaran, el ejército de Satstein no se derrumbó. Y sin embargo, se habían retirado varios cientos de Alcins en poco tiempo. Eschelle intentó retirarse, pero el ejército de Satstein no lo permitió. Avanzaron ferozmente para llenar el vacío y se pegaron al ejército de Bruñe. Sin embargo, cuando el ejército de Bruñe comenzó a contraatacar, se retiraron una vez más. Dirigieron a Eschelle y los demás al fuerte de la colina. Bourouillet propuso a Eschelle que cargaran. Dijo que dado que ya se habían acercado al fuerte de la colina hasta aquí, debían correr hasta el otro lado de la colina de una vez, haciendo uso del poder de carga de los caballeros. Eschelle se subió. Habiendo 10.000 enemigos aquí, los 10.000 restantes estaban en la colina. Pero con su impulso actual, deberían poder abrirse paso. Eschelle y Bourouillet usaron una formación de batalla llamada lanza. Los escuadrones de caballeros de Bruñe tenían varias formaciones de batalla que coincidían con la topografía y la situación actuales. La lanza, cuando se veía desde arriba, era algo que, tal como su nombre sugiere, parecía una lanza con una punta triangular. ¡Carguen! El ejército de Bruñe decidió por enésima vez cargar. Enviaron a los soldados de Satstein volando, los pisotearon o rompieron atravesándolos con lanzas. Ellos saltaron ferozmente al fuerte de la colina como tal. Eso era ciertamente una fortaleza. En ese momento, Bourouillet abrió la boca por primera vez en lugar de Eschelle. El ejército de Satstein había cavado trincheras y usó el suelo obtenido de eso para convertir la colina en una fortaleza sólida. Hicieron escaleras, paredes y pendientes pronunciadas y construyeron un espacio que sería ventajoso en una lucha por ellos. La carga del ejército de Bruñe fue detenido y los soldados quedaron varados. La batalla en el fuerte de la colina se convirtió en unilateral. Nos dividieron con cercas, nos separaron en pasajes con zigzags y nos atacaron con lanzas y virotes desde innumerables puntos ciegos. Las piedras fueron lanzadas desde arriba también. Los soldados de Bruñe lucharon duro, pero un soldado, que debería haber cargado con un grupo de al menos 10 personas, se encontraría solo y rodeado de enemigos antes de darse cuenta. Sería ensartado por lanzas, le romperían la cabeza con piedras y le dispararían con una ballesta. Entonces, su retiro fue una trampa para atraernos. Cuando Eschelle lo supuso, ya era demasiado tarde. Si su avance se hizo casi imposible, no tenían más remedio que retirarse. Eschelle hizo que los 500 hombres de caballería que estaban en la retaguardia hicieran un desvío y trataron de atacar el fuerte de la colina desde otra dirección. Iba a retirarse mientras trataban con los soldados de Satstein allí. Pero esto falló. Los soldados de Satstein se movieron rápidamente en el fuerte de la colina y estaban a punto de verter de golpe a los 500 hombres de caballería. Mientras tanto, el ataque contra Eschelle y el lado de Bourouillet no se detuvo en absoluto. El fuerte de la colina se hizo para que, sin importar desde dónde atacaran, se repeliera de inmediato. Cuando Eschelle y Bourouillet comandaron a los soldados y caballeros que de alguna manera sobrevivieron y se fueron del fuerte de la colina, el número de soldados había disminuido a menos de 7.000. Fue una completa derrota. Cuando Eschelle terminó con esa frase corta, se hizo un pesado silencio. Cambiaron la estructura de la colina. Tigre hizo un gemido bajo. Su idea era diferente de cosas como construir un terraplén o tomar posición en un lugar elevado. El comandante del enemigo terminaría siendo capaz de hacer una fortaleza conveniente si hubiera una colina de tal tamaño. Ellen también miró hacia abajo con una expresión difícil y no pronunció una sola palabra. Probablemente no pudo pensar en una contramedida inmediatamente. Fingiendo estar tranquilo, Tigre le dijo a Eschelle y Bourouillet: «Gracias a ustedes dos por la valiosa información. Te será de ayuda». Eschelle rió exageradamente enseñando sus dientes. Tigre asintió. «Te mostraré qué será». Entonces, Eschelle y Bourouillet aceptaron someterse al comando de Tigre. Aunque sus tropas eran casi 7.000, también había muchas personas heridas. Solo unos 5.000 pudieron luchar. Combinado con los nuestros, hará 10.000, Bueno, es mejor que 5.000. Ellen se rió ligeramente cuando dijo eso y Tigre también estuvo de acuerdo con una sonrisa irónica. Incluso si los aliados aumentaban, deberíamos estar agradecidos de poder seguir sin preocuparnos por los alimentos y las provisiones. Esto se debía a que podían comprarlos en ciudades o pueblos del vecindario como el ejército de Bruñe si fuera necesario. Tuvieron problemas con eso en el momento de la guerra civil hace 2 años. Por cierto, Tigre. Cuando terminaron de descansar y reanudaron la marcha, Ellen de repente hizo una expresión seria y le dijo al joven: «¿Cuánto tiempo piensas mantener el nombre de Ejército Combinado de Bruñe y Sted?» El nombre oficial es el Ejército Combinado de los Señores Feudales de Bruñe y la Vanadis de Sted. Tenía la intención de considerarlo, pero... Tigre respondió así con una cara seria. Ellen se encogió de hombros. Pero no se puede considerar simplemente alinear palabras así. Fue tal como dijo Ellen,
por lo que Tigre solo pudo bromear revolviendo su cabello rojo oscuro. No tenía intención de usar el nombre Ejército del Meteorito Plateado de nuevo. Esto se debía a que le haría recordar la guerra civil y también había personas que no tenían una buena impresión del ejército de Stead. Sin embargo, con el escaso vocabulario de Tigre, no pudo pensar en un buen nombre. No se puede hacer nada. Pensaré en algo antes de atacar al enemigo. Un nombre que hará que el enemigo se estremezca y tiemble de miedo solo al escucharlo será bueno. Entonces, vamos con Ejército de la Silfrau. Mientras Tigre lo decía en broma, Ellen tocó ligeramente al joven. Cuando el sol se inclinaba hacia el cielo del oeste, Planville se podía ver en la distancia. Tigre y compañía pararon y armaron un campamento. La cena consistió en gachas de arroz de trigo cocinadas con abundante pasto silvestre, una masa de queso y salmón salado, además con una copa de vino. Uno podría comer el salmón tal como estaba o ponerlo en la papilla de arroz con trigo. Dado que el salmón era muy salado según el tipo, era necesario ser cauteloso. Entre los soldados, también hubo quienes calentaron su salmón sobre la hoguera. Un olor fragante flotaba en la zona, y las personas de la zona también vinieron a calentar su salmón. Mientras mordían el salmón caliente así, también se quejaban de que querían alcohol. En el lugar de la cena de ese día, Tigre consultó a todos sobre el nuevo nombre del ejército. Estaban Ilen, Lim, Rurik, Masas, Gaspar y Tita. Entonces, ¿qué tal si usamos Ejército del Meteorito Negro comparado con el arco de Lord Tigre Burmud? Si quieres uno largo, no está bien con Ejército de Bayard y Sirnitra. Rurik y Gaspar dieron nombres para el ejército como si estuvieran compitiendo, pero antes de que Ellen y Lim dijeran algo, fueron rechazados por Masas, que tenía una cara de asombro. Entonces, ¿qué tal con Ejército de los Caballeros de la Luz de Luna? En ese momento, Tita, quien preparó la comida para todos, dijo eso en un tono informal. Masas sacudió su barba gris, levantó una voz de admiración, Hou, y Lima sintió para decir que no tenía ninguna objeción. Gaspar sacudió el cuerpo para decir que estaba de acuerdo y Rurik se llevó la mano a la cabeza calva. El rostro de Tita se puso rojo brillante cuando sus miradas se concentraron en ella y agitó sus manos en pánico. Creo que la luz de la luna es hermosa, así que, además, a su Alteza la princesa Rigin también parece gustarle este título. Título. Tigre sonrió ampliamente ya que de alguna manera estaba feliz por el hecho de que el nombre de la princesa salió de la boca de la chica de cabello castaño. Con motivo de la guerra civil hace 2 años, Tita había actuado como cuidadora personal de Rigin. No había nadie más adecuado que ella. Rigin también había dicho que no le importaba si era la sirvienta que le servía a Tigre y aceptó a Tita. Aunque fue un periodo muy corto, ciertamente hubo un intercambio de sentimientos entre las dos chicas. Podrás encontrarte con su Alteza pronto. Ella seguramente se alegrará. Cuando Tigre lo dijo, la cara de Tita se puso cada vez más roja y miró hacia abajo. Cuando terminó de preparar la comida, salió apresuradamente de la tienda. Ellen, quien la vio irse, dirigió sus ojos felices a Tigre. Lo que me recuerda, parece ser un título muy antiguo. Bueno, creo que, Caballeros de la Luz de Luna, está bien. Está bien. Entonces, vamos con eso. Tigre también lo aceptó fácilmente, y el Ejército de Caballeros de la Luz de Luna nació aquí. Era cerca de la mañana del día siguiente cuando el Ejército de Caballeros de la Luz de Luna se enfrentó al ejército de Sackstein que estaba en la colina de Planville. Mientras dejaba a todo el ejército en modo de espera en un lugar a 500 alcins, a unos 500 m, de la colina, Tigre avanzó su caballo solo y se acercó a la colina. Una llanura cubierta de hierba se extendía alrededor de la colina y no había lugares donde uno pudiera esconderse. El ocultarse era casi imposible. En ese caso, Tigre pensó que también podría verlo con sus propios ojos. Tienen ballestas, por lo que debo proceder con cuidado. Si Ellen estaba con él, podía detener las flechas con el poder de su destello plateado, pero Tigre no quería usar su poder tanto como fuera posible. No quería revelar sus cartas al enemigo. Tigre detuvo su caballo mientras se acercaba a un lugar a unos 400 alcins lejos del fuerte de la colina por medición ocular. Se decía que la distancia de vuelo para una ballesta era de 350 alcins. Si sería o no atacado por un virote era otra historia, pero sería peligroso acercarse más. Tigre, quien agudizó los ojos y observó la digna apariencia del fuerte de la colina, dejó escapar un suspiro de admiración en poco tiempo. Trincheras y vallas rodeaban el pie de la colina. Pero las trincheras no solo se habían excavado en una línea recta horizontal, sino que también parecieron cavarse tanto vertical como horizontalmente y se combinaban. También en lo que respectaba a la cerca, solo una estaba a la vista, a pesar de que estaba erigida en capas dobles y triples. Los soldados de Sackstein que estaban de guardia observaban la situación mientras se escondían en las cercas y las sombras. Ya veo. Un fuerte, No hubo ataque del enemigo. Como Tigre estaba solo, probablemente seguirían esperando y verían. Mientras estaba envuelto en una atmósfera tensa,
Tigre deliberadamente fingió una actitud tranquila y regresó a su propio ejército. Masas le dio la bienvenida. ¿No te acercaste demasiado? Sentí frío de solo mirarte, ¿sabes? En un tono de regaño, el viejo conde le agradeció al joven. Después de que Tigre se rió y regresó todo estaba bien, sacudió la cabeza con una expresión difícil. No lo entiendo claramente, pero parece tener una estructura bastante problemática. Incluso teniendo en cuenta la historia de Lord Scheye y compañía, no parece ser algo en lo que puedas decir, si podemos entrar en ella, podremos gestionarlo de alguna manera, punto. Esto significa que deberíamos pensar seriamente en una batalla de asedio al castillo, Pero no tenemos armas de asedio. Tampoco tenemos suficiente tiempo también. Mientras respondía, Tigre pensó que este era probablemente el objetivo del general enemigo. Si se dirigían al campo de batalla con el plan para una batalla de campo y luego se veían obligados a una batalla de asedio de castillo, no podrían luchar a menos que tuvieran un ejército muy grande. Una batalla de asedio al castillo, Había dos clases de batallas de asedio al castillo que inmediatamente vinieron a la mente de Tigre. Ya fuera rodeando el fuerte con un gran ejército, atacando y aniquilando al enemigo, o preparando una batalla prolongada, resistir y ganar. Si tuvieran armas de asedio, tendrían los medios para atacar audazmente. Y mientras intimidaran al enemigo con catapultas, destruirían las cercas con arietes e invadirían el fuerte. Pero ninguno de los dos métodos podría ser utilizado en la situación actual. Su lado solo tenía la mitad del número del enemigo. No se podía decir que los alimentos y los fondos fueran abundantes. Tampoco había armas de asedio. Incluso si fueran a preparar uno, llevaría un tiempo y esfuerzo considerables. ¿Qué hacemos? Incluso si agregamos a Lord Scheye y los soldados de la compañía, somos 10.000 excluyendo a los soldados heridos. Creo que también podemos optar por esperar más refuerzos mientras restringimos al enemigo. Masas mostró una postura cuidadosa. Sus aliados ya habían perdido una vez. No había duda de que esta noticia había llegado a la capital, Nis, y también al enemigo y sus aliados que estaban en el oeste. Al considerar el hecho de que influiría en la moral general, la opinión de Masas también era sólida. Entonces, vamos a colarnos hacia el lado sur de este fuerte de la colina. Si el ejército de Satztain recibía alimentos de Nemetacum y del grupo de ciudades portuarias, deberían interferir con eso. Aunque no pudieran cortar completamente la ruta de suministro con una fuerza militar de 10.000, era posible retrasar un poco los suministros al desviarlos. Tienes razón. Al escabullirse por el lado sur, hay un río estrecho. Vamos cerca de ese lugar. La orden de Tigre se transmitió y el ejército de caballeros de la luz de luna marchó manteniendo una distancia constante del fuerte de la colina. El sonido de los cascos de los caballos y el sonido de las armaduras sacudió la atmósfera de forma intermitente. Cuando el ejército de caballeros de la luz de luna apareció en Planville, Kroiger estaba elaborando un plan en un pergamino en la cima de la colina. Aunque se llamaba pergamino, conectaba varios pedazos de papel y era lo suficientemente grande como para que un humano pudiera acostarse sobre él. El pincel de escritura era el tallo de una caña que se había vuelto dura. Algo disolviendo el hollín y pegamento estaban puestos en la punta. Mientras agarraba la herramienta con su mano derecha y tiraba los dados con su mano izquierda, Kroiger estaba pensando si había o no un método para fortalecer aún más este fuerte de la colina. No era como so Hans von Kroiger tenía este nombre desde que nació. Cuando era niño, lo llamaban simplemente Hans o hijo de Paul, el carpintero. Era un plebeyo que nació y se crió en un pequeño pueblo. En el reino de Satztain, los plebeyos no tenían un apellido. Se les daba un nombre de familia solo después de alcanzar un rango más alto que el de caballero. Además, el título honorífico, von, incluido entre el nombre y el apellido no estaba permitido a menos que uno perteneciera a un clan poderoso, noble o de la realeza. La madre de Hans era un ama de casa de buen carácter. A menudo, iba a visitar el taller de su padre con su pequeño hijo y le entregaba pan y agua. Había un pozo cerca del taller, y como también había otras amas de casa, era ideal para ellas participar en charlas ociosas. Mientras que su madre participaba en charlas ociosas con las otras amas de casa, Hans era mimado por los compañeros de trabajo de su padre. Le enseñaron dos cosas a Hans. El trabajo y el pasatiempo son la estructura y el juego de un edificio. Hans se divertía apostando con ellos, ya que utilizaban guijarros o frutos de bellota como moneda. Aunque su padre era un hombre que nunca jugaba, no detuvo a sus amigos y solo le dijo a Hans que no apostara dinero. A la edad de 15 años, Hans fue a la guerra. Aunque era una guerra, fue solo una subyugación de bandidos. Para derrotar a los bandidos que hicieron de cierta montaña su fortaleza y atacaron ciudades y pueblos, el señor feudal reclutó soldados. Desde la ciudad donde vivía Hans, 15 personas, incluido él, siguieron al señor feudal como soldados. El hombre mayor entre ellos actuó como el capitán de las 15 personas. Los compañeros de trabajo de su padre le dieron 2 dados hechos afilando guijarros. Estar en una guerra,
aunque dependiendo del tiempo y las circunstancias, no era necesariamente una cosa desastrosa. Durante ese tiempo, uno podía tener comida, y aunque poco, también había un salario. Uno podría esperar una recompensa si lograba un servicio distinguido. El número de aquellos que no pudieran soportar una vida pobre y una vida con un futuro desconocido y soñaban con distinguirse en un campo de batalla no eran pocos. La casa de Hans no era tan pobre, y se esperaba que el propio joven sucediera a su padre. Su habilidad como carpintero era regular, pero más que eso, sus planes y ajustes de trabajo eran mejores. La batalla debería haber sido solo un mero trabajo para Hans. Pero Hans mostró talento aquí. Señaló los problemas en trincheras y cercas alrededor del campamento de los aliados y descubrió que había una abertura en la defensa del enemigo que se había encerrado en la montaña. El capitán que escuchó la charla de Hans lo informó a un soldado al servicio del señor feudal. Ese soldado también lo reportó a su señor. El señor feudal, lejos de estar disgustado, quedó muy impresionado y se interesó por el joven. La batalla terminó en una victoria unilateral del lado del señor feudal. El señor feudal había asaltado el punto débil de la defensa enemiga que Hans había descubierto y derrotó completamente a los bandidos. Después, Hans fue promovido por el señor feudal y fue a trabajar en la mansión del señor. El chico aprendió sobre la construcción de un castillo, aparte del trabajo en el campo de batalla, planteó logros incluso en la mejora de edificios y recibió el apellido de Kreuger con el título de caballero. Además, a lo largo de los años obtuvo logros en el servicio militar en batallas con países vecinos como Bruñe y Asbarre, y fue reconocido como un noble y se le otorgó un título honorífico. Kreuger tenía un sueño. Era construir una fortaleza que no permitiera que ningún enemigo se acercara. Este fuerte de la colina era una forma de su sueño. Trincheras combinadas en longitud y anchura dividiendo al enemigo, o vallas dobles o triples para impedir al enemigo y escaleras y paredes para luchar eficazmente. Kreuger hizo un simple cambio de colina en un sólido fuerte en una noche. Construyó un campo de batalla que el enemigo no imaginó. Lo que quedaba por hacer era atraer al enemigo para atacar y repelerlo cada vez. Cuando recibió el informe de su ayudante de que el enemigo había comenzado a moverse, Kreuger dobló el pergamino. El tiempo de los sueños había terminado. Ahora tenía que regresar como general de un ejército. Parece que el ejército de Bruñe y el ejército de Sted intentan escabullirse hacia el lado sur de este fuerte de la colina. Bueno, es la decisión correcta. Después de responder así, Kreuger le dijo a su ayudante. Es bueno y para ser serio, no me importa nombrarlos ejército de Bruñe. Según el informe, el ejército de Sted es de aproximadamente 2000, ¿verdad? Mientras miraba al ayudante que respondió, como usted desea, Kreuger reflexionó un poco. Habían caminado hacia un lugar donde podían mirar hacia el lado sur de Hillford. El ejército de Sted, ¿Entonces está Tigrebur Mudborn? Había varias razones por las que Satstein decidió tener su invasión en este momento, pero una de ellas estaba relacionada con Tigre. El joven héroe que mató al duque Thenardier se dirigió a Sted como general invitado y vivió allí durante un año. En cuanto a lo que Satstein había investigado, se esperaba que Tigre permaneciera allí durante 3 años. No había duda de que Tigre se había convertido en el puente que unía a Bruñe y Sted. Suponiendo que Bruñe informó a Sted de nuestra invasión y Sted decidió enviar soldados, siento que respondieron demasiado rápido. Mientras seguía pensando, Kreuger estaba en el extremo sur de la cima del fuerte de la colina. Una gran cantidad de armaduras y miles de caballos estaban clamando en la llanura cubierta de hierba. Entre ellos, muchas de las banderas de Bayard del ejército de Bruñe y las banderas de Sirnitra del ejército de Sted flotaban. Con el río a sus espaldas, tomaron posición. A juzgar por el número de banderas de batalla, el ejército de 2000 de Sted era probablemente cierto. Aún así, tomando el flanco derecho, son bastante asertivos. Pensé que solo pretendían apuntar a un buen lugar sin luchar si fuera posible tal como los mercenarios de nuestro país, pero para Kreuger, ese punto fue inesperado. Incluso si el ejército de Sted aparecía como refuerzos, pensó que obligarían a Bruñe a un lugar peligroso y les empujarían el cuello solo en la batalla local que creían podrían ganar. ¿No eran refuerzos de otro país algo como esto? Dado que el ejército de Sted tenía la intención de luchar, el choque con ellos era inevitable. Debo chocar con ellos en una etapa temprana. Kreuger murmuró. Todavía no había luchado contra un ejército de Sted. Si los dejara como están, la comida transportada desde Nemetacum y el grupo de ciudades portuarias se retrasaría. Además, era cuestión de reducir el número de enemigos frente a él antes de que llegaran los refuerzos. Kreuger llamó a su ayudante y le ordenó que saliera al campo con 10.000 soldados. Dirigiré a 5.000 soldados y me escabulliré hacia su lado izquierdo. Los 5.000 restantes se quedarán en el fuerte de la colina y atacarán al enemigo después de que los hayamos atraído. El ejército de Sted estaba allí. No podían bajar la guardia. El informe de que el fuerte de la colina comenzó a moverse,
fue presentado por las unidades de reconocimiento. ¿Tienen la intención de atacar? Tigre confirmó una vez más la formación de batalla actual. En el centro, la fuerza principal liderada por Tigre y Mazas era de 4.000. El ala derecha con 2.000 soldados liderados por Ellen y Lim. 3.000 soldados liderados por el conde Bouroujek y Eschelle del escuadrón de caballeros de Lutis en el ala izquierda. Y la unidad de reserva de 1.000 en la parte trasera. Los números del ala derecha son menores que los del centro y del ala izquierda porque se organizó solo con los soldados de Stead. El viento sopló dejando resonar un sonido seco a través de la llanura cubierta de hierba. El sol estaba a punto de alcanzar el cenit y las nubes que flotaban en el cielo bloquearon temporalmente el sol cuando el viento las extendió. Fue entonces cuando los soldados de Satzstein aparecieron desde el lado sur del fuerte de la colina. Cuando salieron uno tras otro del fuerte de la colina, rápidamente formaron sus filas. Esta vez, Tigre fue testigo de los soldados de Satzstein por primera vez. Sus armamentos eran diferentes a los de los soldados de Bruñe. Llevaban un casco semiesférico, un abrigo encima de una cota de malla o una armadura y colgaban una espada corta en sus cinturas. En sus manos, sostenían una ballesta o una lanza y un escudo. Después de un cuarto de cocú, el ejército de Satzstein terminó su alineación. El número de soldados era de 10.000. Todos eran infantería, y a juzgar por la bandera de batalla, su centro era de 4.000 y el ala derecha y la izquierda eran, respectivamente, 3.000. Ya veo. Están tratando de atraernos mientras fingen que quieren atacar. Junto a Tigre, mientras se acariciaba la barba gris, Mazas dijo. Tigre estuvo de acuerdo también. Los dos estaban aproximadamente en el centro de la fuerza principal que estaba en el centro. Un terreno llano sin nada obstruyendo. Y los escuadrones de caballeros de Bruñe se destacaban en el poder de cacarga. Mientras cabalgaban rápido por la llanura cubierta de hierba, se dirigían hacia el enemigo muchas veces. El sonido de un cuerno hizo eco y ambos ejércitos avanzaron poco a poco. En el ejército de los caballeros de la luz de luna, los que se inclinaron fueron solo los soldados de Stead del ala derecha. Casi todos los soldados de Bruñe levantaron un escudo largo horizontalmente y lo sostuvieron hacia arriba. Tenían la intención de soportar la tormenta de rayos del ejército de Satzstein sin participar en una batalla de flechas. El escudo largo tenía una placa de hierro delgada pegada a la tabla de roble, y además, estaba forrada de piel. Aunque pesado, era sólido y podía bloquear flechas comunes. Por otro lado, entre 5.000 y 6.000 soldados formaron ballestas en el ejército de Satzstein. Se produjo un cambio en el movimiento del ejército de caballeros de la luz de luna. En contraste con el centro y el ala izquierda que siguió avanzando, el ejército de Stead detuvo su avance. Esto había sido arreglado de antemano. Ni Ellen ni Lim harían algo como saltar dentro del rango de ballestas sin sostener un escudo. A medida que la distancia se acortaba, el ejército de Satzstein comenzó el ataque. El sonido de miles de cuerdas de arco golpeando intensamente golpeó la atmósfera, los disparos atravesaron la atmósfera y atacaron al ejército de caballeros de la luz de luna a una velocidad tremenda. Un sonido como si una tormenta hubiera golpeado un acantilado muy alto y empinado resonaba en el campo de batalla. La mayoría de los virotes lanzados por las ballestas del ejército de Satzstein fueron bloqueados por los largos escudos, también en parte debido a la distancia que los ayudaba a bloquearlos. Aún así, varios cientos de ellos aplastaron escudos, penetraron las armaduras y perforaron los cuerpos de los soldados. Los gemidos se filtraron por aquí y allá y los gritos se elevaron. ¡Avancen! Ellen, quien dirigía el ala derecha del ejército de caballeros de la luz de luna, gritó mientras levantaba su larga espada. Aunque el ejército de Stead también había herido a soldados debido a la descarga de flechas, además del hecho de que tomaron suficiente distancia, solo hubo unos pocos heridos porque Ellen había creado una pared de viento con el poder de Arifal. El ejército de Stead avanzó rápidamente, y a medida que acortaban la distancia al enemigo ante ellos hasta unos 150 alcins, detuvieron su avance. Hicieron flechas en los arcos y dispararon las flechas como recompensa hace un momento. La lluvia de flechas cayó sobre el ejército de Satzstein. Aunque los soldados de Satzstein levantaron escudos circulares, no era algo contra lo que pudiera defenderse. Los gritos se alzaron en varios lugares, y los soldados de Satzstein cayeron uno tras otro mientras se ponían las manos en la cara o se sostenían los hombros o brazos. Segunda salva. Prepárense. Ellen gritó una vez más. La ventaja del arco era que los segundos tiros podían ser lanzados inmediatamente. En ese punto, era diferente de una ballesta que llevaba tiempo, donde uno debía preparar la cuerda cada vez. Además, Ellen incluso ordenó una tercera salva y derramó una lluvia de flechas. Con respecto a los 2.000 soldados de Stead, el ala izquierda del enemigo ante sus ojos era de unos 3.000. En la etapa de la batalla de flechas, su número debería haber disminuido incluso un poco. Hasta ahora, es una batalla simple, Mientras estaba de pie a la vanguardia del ejército de Stead y observaba el progreso de la batalla, Ellen entrecerró los ojos aparentemente queriendo decir que no le gustaba. Ambos ejércitos se enfrentaban de frente en esta vasta llanura.
Era una imagen en la que el lado con la superioridad numérica o el que tenía un impulso tendría la ventaja. Sin embargo, Lim, quien estaba a su lado, miró hacia la parte trasera del ejército de Satzstein. El fuerte de la colina donde se ejecutaban varios mecanismos se alzaba allí, como si acechara a Ellen y compañía. Además, Ellen tenía un factor más de preocupación. Ella bajó la mirada en silencio a la larga espada que sostenía con fuerza en su mano derecha. No hay uno aquí, ¿eh? Ella tomó un suspiro de alivio. Lo que le preocupaba eran los demonios. Se dijo que Torvalan se había disfrazado de humano. Boyanoy también, cuando fue rechazado por Tigre y Mila, parece que había aparecido inmediatamente cerca del campamento. No les tenían miedo a los humanos. Pero tampoco era como si con frecuencia aparecieran solo en medio de la nada o en tierras baldías. Si se sintieran así, ellos podrían aparecer en cualquier parte. En preparación para la aparición de un demonio, tenía que abstenerse de usar su veda lo más posible. En primer lugar, Ellen no tenía la intención de usar su veda en un humano. El caballero negro Roland fue la única excepción. Pero ella tendría que imponer esa postura más a fondo desde aquí en adelante. A lo sumo, podría crear una pared de viento en un amplio rango para debilitar una lluvia de flechas. Eleonora Sama. Lim miró a la Vanadis, que era su mejor amiga y también su maestra. Ellen se recompuso y se concentró en el enemigo. En ese momento, el ejército de Ste también guardó sus arcos y colocó espadas o lanzas. Mientras Ellen alzaba su larga espada, gritó mientras montaba su caballo. ¡Carguen! Al lanzar un grito de guerra, el ejército de Ste dejó que el sonido de los cascos de los caballos rugiera en la llanura cubierta de hierba. Con la carga del ala derecha como señal, Tigre también ordenó que cargaran el centro y el ala izquierda. No podía mover a los soldados a otra parte. El fuerte de la colina estaba en el camino, forzando a una unidad a rodear alrededor desde la parte trasera. En el centro y el ala izquierda, los soldados de Bruñe se enfrentaron con los soldados de Satzstein. Golpearon las cabezas del enemigo con los largos mangos de sus lanzas y aplastaron las puntas de sus espadas en las caras del enemigo. Junto con voces sin palabras de agonía, se ahogaron intensamente por el olor a sangre que colgaba. El cielo debería haber sido azul y la tierra cubierta de verde. Pero ahora, una parte de la tierra estaba cambiando su color en algo feo debido a la sangre, el barro y los cadáveres. Con un rugido parecido a una bestia, un soldado de Bruñe golpeó la cara de un enemigo con una espada. Él no lo cortó. Simplemente lo derribó con todas sus fuerzas. Un sonido sordo resonó y el soldado de Satzstein cuyo rostro estaba manchado de sangre cayó. Pero como ese soldado de Satzstein, sin perder el conocimiento, extendió su mano y atrapó la pierna del soldado de Bruñe, lo arrastró por la fuerza hacia abajo. Otro soldado de Satzstein apuñaló al soldado de Bruñe que cayó muchas veces con una lanza. Allí, otro soldado de Bruñe lo cortó, y así los cuerpos se amontonaron en otros cuerpos. En el momento en que se enfrentaron, el impulso de ambos ejércitos parecía estar a la par, pero el lado de Satzstein comenzó a retirarse gradualmente. Sus movimientos eran flexibles y cuando Tigre lo notó, el campo de batalla se había movido hacia el norte a unos 200 alcins, unos 200 m, desde el punto de inicio. El fuerte de la colina parecía más grande que hace un tiempo. Es malo. Tigre le dio a todo el ejército una orden de retirada. Pero un retiro cuando había una carga en el lado aliado era difícil. Había una razón fácil de entender por la que los soldados de Bruñe querían ahuyentar a los invasores y eso elevaba su moral. El ejército del escuadrón de caballeros de Lutis y el conde Bouroujec del ala izquierda también tenían un deseo de venganza. Además, el ejército de Satzstein no se olvidó de hacer un modesto contraataque mientras se retiraba. Provocaron al ejército de Bruñe lanzando piedras y disparando virotes con ballestas, e intentaron atraerlos. Sin ninguna otra opción, Tigre decidió moverse. Agarró con fuerza su arco negro y comprobó el carcaj atado a la silla de montar del caballo. Lord Mazas, ¿puedo dejarte este lugar a ti? No se puede hacer nada, por favor, no exageres. Además, mantente al tanto del rango de las flechas. Quiso decir que debería ocultar el hecho de hacer que una flecha golpeara el objetivo en el punto de marca de 300 alcins. Cuando el viejo conde lo dijo, Tigre avanzó su caballo para abrirse paso entre los soldados. El joven respondió a Mazas levantando su arco negro en alto. El grupo líder de las fuerzas centrales se pudo ver pronto. Tigre colocó una flecha en el arco negro. Observó con calma al principal grupo de Satzstein. Después de confirmar a la persona que daba instrucciones a otros soldados, el joven preparó su arco y lo llevó al límite. El sonido de la cuerda del arco fue ahogado por el sonido de las armas. Sin embargo, la flecha voló hacia su objetivo como si estuviera siendo aspirada y perforó la parte posterior del cuello de un soldado de Satzstein. Cuando ese soldado levantó un gemido parecido a una bestia y se cayó, Tigre colocó una nueva flecha en el arco negro. Fue preciso en una medida aterradora. En una situación en la que podría golpear a un aliado si cometía un error, Tigre disparó 3 flechas más y mató a 3 soldados de Satzstein que parecían capitanes.
El movimiento del ejército de Satstein se volvió notablemente lento y se produjo un desorden. Ahora, Tigre avanzó su caballo en un tramo y saltó a la vanguardia de su ejército. A caballo, miró hacia su ejército. ¡Retirada! ¡Retirada! En el momento en que levantó su arco negro y gritó, un virote fue disparado del ejército de Satstein. Tigre, quien atrapó en el borde de su campo de visión que algo se dirigía hacia él, retorció reflexivamente su cuerpo. El virote atravesó la atmósfera y voló mientras rasgaba el abrigo que Tigre llevaba puesto. Si hubiera sido 3 dedos más a la izquierda, Tigre habría sufrido una herida grave. Además de la orden, el hecho de que el comandante supremo apuntara con una ballesta hizo que los soldados a su alrededor recuperaran la calma. Primero comenzaron a retirarse, y su movimiento se fue extendiendo poco a poco a otros soldados. Aunque el ala izquierda liderada por Schelle y Bourouillet estaba empujando considerablemente hacia afuera cuando fueron atraídos por el enemigo, notaron el movimiento de las fuerzas centrales, finalmente detuvieron su avance y comenzaron a retirarse por la fuerza. Tigre avanzó lentamente su caballo y regresó al lado de Mazas. Teniendo en cuenta el hecho de que fue apuntado con una ballesta, debería haberse retirado apresuradamente, pero también hubo circunstancias en el hecho de que tenía que mantener la dignidad como comandante supremo. Tampoco se vería bien si se escondiera en el cuello del caballo. Hasta que estuvo lo suficientemente lejos del enemigo, como se esperaba, incluso Tigre no fue liberado de la tensión. Cuando regresó al lado de Mazas de esa manera, se presentó un nuevo informe. Enemigo por el lado derecho. El número es alrededor de 5.000. Era la fuerza separada dirigida por Kreuger. Tigre dio un pequeño gemido. El enemigo estaba aprovechando al máximo la ventaja de un gran ejército. A este ritmo, el ejército de Stepp liderado por Ellen estaría en peligro. Mueve todas las unidades de reserva. Y haz que ataquen el flanco de la fuerza separada del enemigo. Como no podía decir directamente, ve a ayudar al ejército de Stepp, era difícil liderar fuerzas militares combinadas. Por otro lado, Ellen al mando del ala derecha no estaba tan conmocionada por el informe que había aparecido una fuerza separada. La vanadiz de cabello plateado dejó el comando a Lim, atravesó varias veces el ala izquierda del enemigo y repitió la acción de retirarse después de matar a un soldado de Satstein. Solo ella ya había matado a casi 30 o 40 soldados enemigos. Aunque solo el sudor aún no se había adherido a su cabello plateado, salpicaduras de sangre se habían esparcido en su peto y guanteletes. Se podría resumir como la vanadiz que era famosa por ser un rival para miles de personas a la altura de su reputación. Gracias al papel activo de Ellen, el ala izquierda del ejército de Satstein se retiró en gran medida. No era que se sintieran atraídos por este lado, eran puramente cautelosos con Ellen. Lim, voy a hacer todo lo posible. No me digas que pretendes acabar con 5.000 enemigos. Sí. ¿No crees que puedo sorprender al enemigo? Aunque, es solo si la fuerza separada del enemigo se acerca a nuestro lado. Inesperadamente, tengo la sensación de que no se acercarán más que esto. Mientras afirmaba así, sus ojos brillaban con espíritu de lucha. Ellen observó tranquilamente el flujo del campo de batalla. Mientras suspiraba con cara de resignación, Lima sintió ante las palabras de su señor. Cuando el enemigo entienda que su ala izquierda no coincide con nuestro movimiento, la unidad separada no atacará. Entonces, nos retiraremos junto con nuestros aliados. Entiendo. Entonces, por si acaso, vamos a la dirección donde está la fuerza separada del enemigo. El ejército de Stepp se retiró poco a poco. La fuerza separada liderada por Kreuger no lanzó un ataque imprudente tal como Ellen y Lim predijeron. Cuando el ejército de caballeros de la luz de luna llegó a la posición donde el río estaba a sus espaldas, detuvieron su retiro. Los soldados de Satstein que vieron eso comenzaron a regresar poco a poco al interior del fuerte de la colina. Entonces, la primera ronda ha terminado, Cuando Tigre tomó un pequeño aliento, comprobó el daño. Durante la breve batalla de alrededor de una cocú, hubo un poco menos de 200 personas muertas en la fuerza principal central. Mazas negó con la cabeza con una cara amarga. Hemos sido atrapados por el enemigo más de lo que pensaba. Hemos incurrido en una gran cantidad de víctimas en la etapa de retiro. Menos de 100 bajas habían aparecido para el ejército de Stepp del ala derecha y en cuanto a Schelle y compañía del ala izquierda, tenían más de 300 bajas. El número de enemigos era mayor, por lo que si incurrieran en casi la misma cantidad de bajas que ellos, sería el ejército de caballeros de la luz de luna el que se quedaría en una desventaja si siguieran luchando. Por el momento, Tigre ordenó la recuperación y el entierro de los cadáveres, la exploración de los alrededores y el establecimiento de un campamento. Esto debía hacerse antes de que oscureciera. Cuando terminó el ajuste del campamento, Ellen, Lim, Mazas, Schelle y Bourouillet llegaron a la tienda de Tigre. La clara fatiga se podía ver en las caras de Schelle y Bourouillet. Lo siento. He dejado morir innecesariamente a los soldados. Mientras dejaba que su rostro se distorsionara con amargura, Schelle inclinó la cabeza. A continuación, Bourouillet también expresó palabras de disculpa.
Tigre negó con la cabeza y tocó sus hombros respectivamente para agradecerles. Todavía hay una oportunidad. Solo dijo eso. Sin duda fue un duro golpe que perdieran a más de 300 soldados, pero sería problemático si se debilitaran debido a ello. Además, también estaba tratando de persuadirse de esta manera. Las 6 personas se sentaron como para hacer un círculo. Tita apareció con una bandeja con tazas de porcelana para el número de personas aquí. Ella puso una taza de porcelana delante de cada persona. Contenían vino diluido con miel. Mientras ponía la taza de porcelana en su boca, Tigre le preguntó a Ellen y Lim: ¿qué piensas después de haber chocado con ellos? Son un enemigo problemático. Después de ver la fuerza principal central liderada por Lord Tigreburmud y Lord Masas, entendí muy bien que el enemigo era hábil para atraparnos. Habiendo respondido así en tono sereno estaba Lim. Mientras comandaba su propio ejército, también vigilaba de cerca los movimientos de sus aliados. Se dio cuenta del hecho de que la fuerza principal central avanzaba, no, se le obligó a avanzar poco a poco. ¿Puedes decirnos cómo fue tratado por el ejército de Sted? Escheye preguntó con una expresión seria. Lim guardó silencio y mostró vacilación, pero Ellen respondió con calma mientras bebía el vino con miel. Atravesé a través de la línea enemiga varias veces y los hice retirarse. Tigre y Masas revelaron sonrisas irónicas, y Escheye y Bourojek se miraron. Después de una breve pausa de 2 respiraciones, Bourojek preguntó reservadamente mientras jugaba con su cabello rizado. Ese es el estilo de lucha de Sted. Pero cuando lo piensas, es bastante efectivo. Sorprende al enemigo, asústalos y obligalos a retirarse, Escheye parecía estar muy impresionado y comenzó a reflexionar sobre algo mientras se ponía una mano en la barbilla. Tigre miró una vez más a todas las personas presentes. ¿Cómo creen que el enemigo se moverá desde ahora en adelante? Tigre estaba pensando que probablemente propondrían el mismo movimiento. Probablemente será la misma estrategia. Mientras se encierran en esa colina, enviarán soldados e intentarán atraparnos. Hasta que tengamos un poder militar más alto que el enemigo, podremos luchar satisfactoriamente con ellos. Ellen respondió, y Masas y Lima sintieron al mismo tiempo. Escheye y Bourojek aceptaron sus palabras mientras fruncían el ceño. Bourojek golpeó amargamente su rodilla con su mano. Si pudiéramos simplemente llevarlos al campo abierto, no perderíamos contra esos perros callejeros de Satzstein. Entonces, a menos que arrastremos al enemigo fuera de esa colina, una batalla decisiva a corto plazo será imposible, Incluso Ellen, Lim o Masas no parecían tener un plan que lo hiciera posible. En ese momento, una voz desde afuera de la tienda de campaña llamó a Ellen. Lo siento. Tengo algo que decirle a Vanadisama. Tigre y Ellen se miraron. Esto fue porque era la voz de Rurik. Aunque Ellen reveló una expresión burlona, se levantó de inmediato. Ella no podía decir, no dudes en hablar aquí. Ya vuelvo. Ellen salió de la tienda. Tigre y compañía, que ahora eran 5, una vez más pensaron en una contramedida. Cada uno de ellos expresó el mejor plan que se les ocurrió, pero alguien más siempre señaló algún tipo de falla y no pudieron resolverlo. Se retiraron por esta noche por el momento y decidieron celebrar un consejo de guerra cuando amaneciera y después de observar la situación del enemigo. Por otro lado, estaba Kroiger en el fuerte de la colina. El daño que incurrió el ejército de Satzstein en esta batalla fue de aproximadamente 1000. Fue tal como Tigre y compañía habían adivinado. Hicimos una batalla pobre. Solo porque me fue bien hasta ahora, podría haberme puesto un poco arrogante. Kroiger suspiró mientras jugaba con los dados de piedra en su mano izquierda. Mientras desafiaban al oponente con una superioridad numérica, sufrieron casi la misma cantidad de bajas que ellos. Aunque no se pudo decir que perdieron, en todo caso, fue un resultado desagradable. Pero, esa fue una Vanadis de Sted de quien escuché rumores, Mientras daba instrucciones a los soldados, Kroiger filtró un murmullo que mezclaba admiración con molestia. Había visto a la figura de Ellen que agitaba libremente su larga espada cuando ella cargaba sola contra el ala izquierda del ejército de Satzstein. La Vanadis de cabello plateado no mostró signos de ser intimidada por las espadas desenfundadas y las puntas de lanza de los soldados de Satzstein. Cada vez que dejaba que su espada destellara, un soldado de Satzstein se cayó cuando él se convirtió en un cadáver que no hablaba. Antes de atacar a Brunye, Kroiger había investigado sobre las Vanadis. Son dueñas de una belleza extraordinaria, empuñando un arma en un campo de batalla, y son doncellas de combate que son un oponente para 1000 que consignan hábilmente a su enemigo al olvido. Cuando escuchó tales historias, pensó que era una exageración. Después de todo, solo hay hombres en un campo de batalla. Los que tomarían a una anciana por una bella mujer también son pocos en número. Incluso con respecto a la habilidad en las artes militares, una mujer sería elogiada por el solo hecho de poder balancear una espada tal como le enseñaron. Una vez había hablado en tono de broma e hizo reír a sus subordinados. Supongo que si el caballero negro Roland es una tormenta que corta todo, esa chica sería un vendaval que cortará y destruirá bruscamente. Fue un terrible malentendido.
Esto es lo que significa superar las expectativas, punto. Lo que sorprendió a Kroiger fue que no eran solo la Vanadis. En la fuerza principal central del enemigo, había un hombre que disparaba flechas sucesivamente y mataba a los soldados de Satzstein uno tras otro. Hablando de una persona de Bruña experta con un arco, no había nadie más que Tigrebur Mudborn. Según el informe de un soldado, su apariencia externa también coincidía con la de la información que había obtenido anteriormente. Ellos son de hecho un enemigo formidable. Ahora bien, ¿cómo se moverán? Tienen la intención de permanecer cerca del fuerte de la colina así. Kroiger pensaba que sería conveniente si ese fuera el caso. Después de todo, su deber era contener a un enemigo tan formidable. Cuando el ejército de 50.000 liderado por el general Smith se acercara a la capital, Nice, su equipo abandonaría el fuerte de la colina. Tenían comida, agua y provisiones por 10 días. Incluso si el suministro de Nemetacum y las ciudades portuarias se retrasaran, todavía lo soportarían. Pero en este momento, una preocupación nació en la mente de Kroiger. Tigre y Helen. Si lograba derrotar al joven héroe de Bruña y una de las Vanadis de Sted en el campo de batalla o capturarlos, definitivamente sería un logro extraordinario. Además, no había duda de que tendría una gran influencia en las batallas futuras. Kroiger fue un hombre que pasó de ser un plebeyo a su posición actual. Además de su sueño de construir una fortaleza que él imaginó, también tenía una gran ambición como tal. Tenía la confianza en sí mismo de que este fuerte de la colina era una fortaleza inexpugnable. Pero sería difícil derrotar a Tigre y Helen mientras se recluía aquí. Probablemente deberían salir para un combate en algún momento. Cuando pensó así, Kroiger miró los dados con su mano izquierda. Después de haber dudado un poco, puso los dados en su ropa sin hacerlos rodar. Decidió observar la situación un poco más.